Fijaros, lo va a decir en amarillo. Hablemos sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. La cuestión es que deben estar dotados de autoridad real de manera que pueda asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. De este modo se daría lugar a un multilateralismo que no dependa de las circunstancias políticas cambiantes o de los intereses de unos pocos y que tenga una eficacia estable. Aquí vemos organizaciones mundiales, multilaterales, que han de hacer que asegurar el bien común mundial, tipo las Naciones Unidas o otras que se puedan crear. Han de velar estas organizaciones por la erradicación del hambre, dice aquí, la miseria, el bien común, defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles derechos, verdad? Y sobre todo, en rojo dice que éstas no han de estar sujetas a circunstancias políticas cambiantes, por ejemplo, de cada nación, o puntuales, o en ciertas partes del mundo, ciertas circunstancias políticas de unos pocos, sino que han de estar por encima de eso. Son organizaciones que han de estar supranacionales, que han de estar por encima de todo, y ellas, nadie las vota, nadie vota a sus miembros, y ellas deciden según lo que creen. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de la encíclica Laudato Deum, una encíclica que el Papa ha sacado esta misma semana, el pasado día 4 de octubre. Hoy estamos a día 7, pues hace 3 días exactamente. Es una continuación y confirmación de la encíclica del 2015 llamada Laudato Si, en la cual hablaba de la controversia climática y la necesidad de tomar medidas al respecto. En mi canal y al final de este vídeo también os voy a dejar los vídeos. Podéis encontrar dos temas muy completos hechos en diciembre de 2019 en donde se analiza aquí la encíclica Laudato Si junto con noticias relacionadas y muchos textos bíblicos. Os los voy a dejar para que lo repaséis o lo veáis, y ahí no os va a quedar duda de que el vehículo que se va a utilizar o que se está utilizando para acabar llegando a una legislación dominical, o en otras palabras a una legislación de un día de descanso obligatorio en favor del planeta, va a ser el tema del cambio climático. Eso es, hace unas décadas no se veía venir, pero ahora que la profecía se está cumpliendo en nuestros tiempos, en nuestra actualidad, como siempre, se va llenando de contenido y la vamos entendiendo mejor. Y esta encíclica, concretamente la de esta semana, Laudato Deum, es una confirmación de aquella primera encíclica Laudato Si. Vamos a leer una serie de puntos de ella, no la vamos a leer toda obviamente. Os voy a dejar, por cierto, el enlace de la encíclica para descargarlo en la descripción de este vídeo, en la caja de descripción de este vídeo, para que podáis leer en vuestras casas tranquilamente y analizarla. Y ahora solo vamos a leer unos cuantos puntos. Por cierto, este PDF tiene 18 páginas. Los amantes de la numerología van a descubrir que es 3 veces 6, ¿no? 666. Pero bueno, dejando de lado este detalle, vamos a empezar a leer un poquito esta encíclica. Vamos a leer primero los puntos 1 y 2, que son justo el inicio de lo que tiene Francisco que decir al mundo. Dice del Santo Padre Francisco a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Y dice el punto número 1 en amarillo: alaben a Dios por todas sus criaturas. Esta era la imitación que hacía San Francisco de Asís con su vida, con sus cánticos, con sus gestos. Obviamente en su encíclica siempre habla de Francisco de Asís. Precisamente el Papa tomó el nombre de Francisco en honor a Francisco de Asís, ¿no? Y lo tiene como referente, actúa como él, por lo tanto siempre lo nombra. Y dice: así recogía la propuesta de los salmos de la Biblia y reproducía la sensibilidad de Jesús ante las criaturas de su Padre. Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos, según dice Mateo 6, 28 y 29. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida ninguno de ellos, dice Lucas 12, 6. ¿Cómo no admirar esa ternura de Jesús ante todos los seres que nos acompañan en el camino? Usa estos textos bíblicos para empezar a introducir el tema del clima, ¿no? Este amor que debemos tener por el clima y por el planeta. Y eso es verdad. El hombre fue creado para cuidar al planeta, cuidar la naturaleza y todos los seres que viven en ella, no a destruir al planeta y a matar a los seres o a dominar salvajemente a los seres que viven en ella. Eso es una gran verdad, pero veremos
cómo usa esos textos y cómo usa esta verdad para elevarlo todo a su lado el Papa Francisco, como siempre. Punto número 2, dice, han pasado ya 8 años desde que publiqué la carta encíclica Laudato Si, la que os comentaba hace un momento. Cuando quise compartir con todos ustedes, hermanas y hermanos de nuestro sufrido planeta, mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común, pero con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes, mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercando a un punto de quiebre. Ya lo veis, ¿no? Dice, hace 8 años escribí la encíclica, hace 8 años ya nuestro mundo estaba sufriendo y ahora aún está peor, ¿verdad? No se toman medidas, como vamos a ver en un momento que dice el Papa. El mundo se va desmoronando, con lo cual algo hay que hacer. Y ese es el motivo por el cual escribe esta nueva encíclica, que como he dicho sería una confirmación de Laudato Si, y veremos que más adelante que sube el tono. Vamos a ver palabras como obligatoriedad, legislación obligatoria, etc. Veremos que aquí el tono ha subido porque, recordemos, el Papa, el Vaticano y las naciones de este mundo tienen una agenda. Se llama Agenda 2030 y en uno de sus puntos hablan de el cambio climático, de acciones por el clima. Y como he dicho, eso va a ser el vehículo para llegar a una legislación mundial de un día de descanso y que va a conllevar la unión de todas las demás cosas. Ese es el tema clave para ellos para poder llegar a un nuevo mundo o a un nuevo orden mundial muy diferente al anterior, al que tenemos ahora. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a ir bajando y vamos a leer este punto en número 5, bajo el título La crisis climática global. Aquí hay varios puntos y vamos a leer algunos. Vamos a leer parte del número 5 para empezar. Dice, por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí, cada vez más patentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la Tierra, que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Aquí estamos viendo que hace una enumeración de lo que está pasando, realmente está pasando. Inundaciones en una parte del mundo mientras en el otro se asa de calor, incendios en tal lugar y en el otro lado huracanes. Hay cosas muy extremas en este mundo, ¿no? Y vemos que dice el número 6, en los últimos años no han faltado personas que pretendieron burlarse de esa constatación. Mencionan supuestos datos científicamente sólidos como hecho de que el planeta siempre tuvo y tendrá periodos de enfriamiento y de calentamiento. Aquí en el apartado de resistencias y confusiones vemos que está yendo directamente contra los llamados negacionistas, contra todas las personas, sean científicas o no, que están diciendo que quizá el cambio climático no es tal como lo pintan, sino que el mundo siempre ha tenido esos cambios extremos, o si más no, que no es exactamente como ellos dicen, ¿no? Que no ha de dar una importancia para legislar de una forma tan rotunda como quieren ellos, o de implementar unos cambios tan rotundos como predican el Vaticano y demás, para hacer frente a eso. Y él vemos que va directamente hacia esas personas y que los trata de burladores. Los trata de personas burladoras que no entienden los datos científicamente sólidos que ellos usan, otros que según ellos son sólidos y que así argumentan que no es como el Papa dice, ¿no? Que en realidad no hay un tal cambio climático como se quiere decir. Pero vemos que según él eso no es verdad, ¿no? Y hay que combatir, al menos ideológicamente o con la palabra, a esas personas que dicen que van en contra de el discurso general adoptado, ¿verdad? Luego dice el punto número 7, siguiendo con eso, para ridiculizar a quienes hablan del calentamiento global se acude al hecho de que suelen verificarse fríos también extremos. Eso es verdad. Mucha gente dice, vaya, hablaban de calentamiento global y resulta que hay fríos extremos en este planeta. Primero, hace años hablaban de enfriamiento del planeta y ahora de calentamiento global. Realmente no se entiende, ¿no? Se pasa de un extremo al otro. Y él dice que esas personas que argumentan todo eso tampoco saben lo que dicen en el fondo, ¿no? Sino que quieren ridiculizar lo que según él es una evidencia de calentamiento global usando otros argumentos. Vemos aquí que ya se ha de tener un discurso común, ¿no? Los que van en contra de este, según él, aparente y claro calentamiento global quieren ridiculizar la verdad y son burladores, con lo cual no son buenos adjetivos para esas personas, ¿no? ¿Qué pasará con ellos en un futuro? Pues bueno, seguramente se implementarán leyes de obligación ya de ni poder contradecir ese discurso único también en este tema que tiene el Papa y otros dirigentes de este mundo. Aquí va siguiendo, ¿no? Con esos burladores desarrollando el tema.
Pero nosotros vamos a leer ahora el punto número 13 y el 14 también, que nos dice así: no es posible ocultar la coincidencia de esos fenómenos climáticos globales con el crecimiento acelerado de la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo desde mediados del siglo XX. Una abrumadora mayoría de científicos especializados en clima sostienen esa correlación y solo un ínfimo porcentaje de ellos intenta negar esta evidencia. Lamentablemente, la crisis climática no es precisamente un asunto que interese a los grandes poderes económicos, preocupados por el mayor rédito posible con el menor costo y en el tiempo más corto que se pueda. Y aquí vamos a ver, es una especie de introducción para lo que vamos a leer después, que opina acerca de los gobiernos y de las reuniones entre ellos, de la clase política en general. Aquí habla de grandes poderes económicos que solo se preocupan por ganar dinero con el menor coste posible, y intentan negar esta evidencia del cambio climático, o como mínimo no darle la suficiente importancia que, según el Papa, debería tener. Y luego eso, quedaros con eso, porque cuando habla de política más adelante lo dice todo muy claro, ya veréis. De momento, punto número 14, dice: me veo obligado a hacer estas precisiones, que pueden parecer obvias debido a ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica. Pero ya no podemos dudar de que la razón de la inusual velocidad de estos peligrosos cambios es un hecho inocultable: las enormes novedades que tienen que ver con la desbocada intervención humana sobre la naturaleza de los últimos siglos. Él vincula claramente este factor antrópico, ¿no?, en el cambio climático, un factor a causa de ¿qué? De la tremenda industrialización. Luego vamos a ver que también habla de la tremenda tecnologización, del avance de la tecnología, que esos grandes culpables, ¿no?, según él, del cambio climático, de este calentamiento global, de esa destrucción del planeta, porque solo se tiene en mente el ganar dinero sin importar lo que se tenga que destruir. Ahí va todo eso. Y también habla que incluso voces de dentro de la Iglesia Católica, bueno, seguramente hay católicos, ¿no?, que niegan el cambio climático, como mínimo no lo ven como el Papa dice. Pues contra ellos también hay que ir, hay que intentar apagar esas voces que no sean escuchadas, ¿verdad? Sigue diciendo aquí: los elementos de origen natural que suelen provocar calentamiento, como las erupciones volcánicas y otros, son insuficientes, según él, para explicar la proporción y la velocidad de los cambios de las últimas décadas. La evolución de las temperaturas medias superficiales no se sostiene sin el efecto del aumento de los gases de efecto invernadero. Aquí vemos que está diciendo su opinión, implementando su discurso en contra de otras voces que puedan opinar diferente. Y hasta aquí bien, no hay problema, cada uno puede tener su opinión, pero luego veremos que eso lo quiere convertir en legislaciones obligatorias, en temas obligatorios que cumplir, para desbancar por completo las otras opiniones. En definitiva, veremos si quiere imponer su opinión, su visión, para que el mundo vaya según él quiere. Vamos a seguir leyendo un poco más. Punto 19. Dice: finalmente podemos agregar que la pandemia del COVID-19 ha constatado la estrecha relación de la vida humana con la de los otros seres vivientes y con el medio ambiente. Pero en especial ha confirmado que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta. Eso permite repetir dos convicciones en las cuales insisto hasta el cansancio: todo está conectado y nadie se salva solo. Aquí vemos también lo que hablaba en Fratelli Tutti: todos hermanos, ¿no?, de esta casa común, de este bien común, este nuevo orden mundial donde todo está interconectado, este globalismo extremo que conecta absolutamente todo. Nadie puede salirse del paradigma, nadie puede ir por sí solo. Cada nación ha de estar unida con la otra y todo el mundo ha de actuar conjuntamente. Ese es el objetivo del nuevo orden mundial. Son los objetivos de la Agenda 2030, una implementación igualitaria en todo el mundo, que no haya ni más ni menos, que todos estén regidos ¿por qué? Por instituciones supranacionales. Eso lo veremos más adelante. Veremos que las llamadas democracias, que según parece sirven no para elegir nuestros gobernantes en cada país, va a quedar todo completamente aniquilado seguramente en un futuro, ya que no importará lo que tú votes, el partido que tú elijas, el gobierno que tú elijas, porque ese estará regido por un ente supranacional. Eso ya está pasando ahora, en gran medida, pero en un inicio seguramente no. Pues vamos a ir siguiendo en esta línea, ¿no?, de que sí se da una especie de poder al pueblo, pero no sirve para nada, porque todo es decidido por una ente supranacional que van a decir que está representada por todas las naciones, ¿verdad? Con lo cual será como si el pueblo también los hubiera elegido a ellos. Pero veremos que eso no es exactamente así. Vamos a ver unas palabras muy interesantes del Papa respecto a este tema, pero lo veremos en un momento, porque están puntos más avanzados de esta encíclica. De momento aquí vemos, ¿no?, la llamada pandemia constata que
¿Cuál era uno de los objetivos de esta pandemia? Pues primero ver qué tan fácil es controlar a las poblaciones, ¿no? Qué tan fácil es cerrar el mundo, qué tan fácil es que un discurso sea permeado en todo el mundo y que las personas lo acepten. Pues bueno, y otra de las cosas que quisieron probar es qué pasaría si todo el mundo a la vez le sucediera algo y las medidas implementadas fueran exactamente las mismas en todo el mundo. ¿Cómo reaccionaría cada sociedad? ¿Cómo reaccionaría el mundo? Pues bueno, ya se ha comprobado y desde luego para ellos fue un gran éxito. Para otros que pensamos diferente fue una gran desgracia, ¿no? Esta supeditación a todo lo que decían los gobiernos, etcétera, en los tiempos del 19 y del 20 sobre todo. Pero bueno, ahora vamos a entrar en el paradigma tecnocrático. Aquí vamos a hablar un poquito más de lo que decía hace un rato acerca de tecnología, industrialización, etc. Hay varios puntos que podéis leer en vuestras casas y ahora vamos a leer el punto número 23 y parte del 24. Dice: provoca escalofríos advertir que las capacidades ampliadas por la tecnología dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. ¿En manos de quiénes está y puede llegar a estar tanto poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. Aquí parece que el Papa está hablando en contra de las élites, ¿verdad? Porque está diciendo, si unos pocos tienen el conocimiento y el poder económico, estas élites van a dominar la humanidad. ¿Es seguro bueno que este poder resida en solo una pequeña parte de la humanidad y los otros estemos supeditados a este? Interesante, ¿no?, que diga eso sabiendo que el Vaticano está detrás de todas las élites. Los jesuitas están dominando todos los gobiernos, todas las sociedades, tienen un gran poder. Interesante que diga eso, pero luego veremos por qué lo dice, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es su objetivo final? Punto número 24 dice: no todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Basta pensar en las tecnologías admirables que fueron utilizadas para diezmar poblaciones, lanzar bombas atómicas, aniquilar etnias. Fueron momentos históricos donde la admiración ante el progreso no dejaba ver lo horroroso de sus efectos, pero este riesgo está siempre presente, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Está desnudo y expuesto frente a su propio poder que sigue creciendo sin tener elementos para controlarlo. Aquí vemos, ¿no? Pone ejemplos extremos como la bomba de Hiroshima, etcétera, etcétera. Y para muestra, si unos pocos tienen este poder, pueden dominar a los demás. Eso es bueno, ¿no? Porque ha de ir acompañado de ¿qué? De valores. Sus valores, ¿no? Los valores del Papa, los valores de, teóricamente, la Iglesia Católica que él representa, ¿no? Esa responsabilidad que humanitaria, ambiental, esa conciencia social, esa conciencia global, a eso quiere legar el Papa. Sigamos leyendo un poco más abajo. Aquí hay todo de puntos que podéis ir leyendo que va desarrollando estos temas que estamos comentando. Ahora vamos a leer por eso los puntos 31 y 32, que dicen: esta situación no tiene que ver solo con la física o la biología, sino también con la economía y nuestro modo de concebirla. La lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de racionalidad, de progreso y de promesas ilusorias, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común. ¿Qué es la casa común? Nuestro planeta, la Tierra, insiste una vez más en esto. Y cualquier inquietud por promover a los descartados de la sociedad. Los pobres, también hablaba mucho de los pobres en Laudato Si, en Fratelli Tutti. En los últimos años podemos advertir que, aturdidos y extasiados frente a las promesas de tantos falsos profetas, a veces los mismos pobres caen en el engaño de un mundo que no se construye para ellos. Se desarrollan planteos equivocados en torno a la llamada meritocracia, convertida en un merecido poder humano al que todo debe someterse, en un dominio a los que nacieron con mejores condiciones de desarrollo. Una cosa es un sano planteo sobre el valor del esfuerzo, el desarrollo de las propias capacidades y un loable espíritu de iniciativa, pero si no se busca una real igualdad de oportunidades, esto se convierte fácilmente en una pantalla que consolida más aún los privilegios de unos pocos con mayor poder. Dentro de esa lógica perversa, ¿qué les importa el daño a la casa común si ellos se sienten seguros bajo la supuesta armadura de los recursos económicos que han conseguido con su capacidad y con su esfuerzo? Aquí lo vemos, vuelvo a hablar de estas élites.
Y más que hablar en los puntos siguientes, ¿no? Parece que está yendo contra esas élites que tienen poder económico, tanto poder económico que viven en su propio mundo y no les importa aplastar a los demás, ¿no? Con sus leyes, con sus acciones, sus empresas, sus negocios, etc. Aquí parece que se pone de la parte del pueblo, ¿verdad? El Papa, de la parte de la mayoría social que quiere cambios, que quiere ir de abajo arriba, un concepto que vamos a ver después también en esa encíclica. Vemos cómo se disfraza, ¿verdad? Como siempre, Satanás viene como ángel de luz y esta encíclica es una gran prueba de ello. Sabemos que Satanás está detrás de los eventos del mundo, detrás de la Iglesia Católica que domina a la figura del Papa, que domina a las grandes élites, todo está bajo su control y vemos cómo usa al Papa para mostrarse como ángel de luz, decir cosas que realmente quiere la sociedad, decir cosas que elevan a un nuevo mundo, ¿no? ¿Verdad? Tan diferente al capitalismo de ahora, etcétera, que elevan a una especie de comunismo, una especie de globalismo donde todos son iguales, ¿no? Ni pobres ni ricos, todos iguales. Y también habla, obviamente, contra lo que mucha gente está empezando a ver, estas élites extractoras, estas élites que nos dominan. Satanás siempre tiene todos sus lados dominados, todos. Eso que está diciendo el Papa es un ejercicio de incluso de ironía y de falsedad, porque si uno estudia un poco, si uno profundiza un poco, descubre que detrás de todo eso está precisamente la Iglesia Católica, está el Papa, está su líder, están los jesuitas, están las múltiples sociedades secretas y escisiones del Vaticano que dominan estos gobiernos, estas élites, estas acciones, estos negocios, etc. Con lo cual, pretender ponerse de parte del pueblo cuando ellos mismos están fomentando eso es de una ironía y una falsedad impresionante, ¿no? Pero así actúa el diablo y así actúa de bonito. Si fijáis, estáis leyendo esta encíclica y es todo bonito, todo con guante blanco, todo casi es por decir amén, ¿no? Pero si miramos más al fondo vemos que es todo parte de un engaño para llegar a algo absolutamente terrorífico. Sigamos leyendo un poco más. Ahora vamos a hablar de lo que os decía, ¿no? De la política internacional y va a hacer especial énfasis también en Estados Unidos, ¿no? La primera potencia mundial. Aquí dice estos puntos que estáis viendo, 34 y 35. Dice, si bien la historia da muestras de estar volviendo atrás, cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistadas cada día. Para que haya avances sólidos y duraderos, me permito insistir que deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los estados. Aquí estamos empezando a ver el globalismo, ¿no? Acuerdos multilaterales. Y va a desarrollar esta idea. Fijaros, dice en azul, no es conveniente confundir el multilateralismo con una autoridad mundial concentrada en una persona o en una élite con excesivo poder. Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Y es curioso que eso lo diga el Papa, ¿no? Porque la profecía dice que todas las naciones entregarán el poder a la bestia, y la bestia ya sabemos que él la lidera, ¿no? Precisamente el Papa de turno. Y aquí habla por eso de multilateralismo, una autoridad mundial, pero que no se concentre en una persona o en una élite, sino que sea otra cosa. Fijaros, lo va a decir en amarillo. Hablemos sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. La cuestión es que deben estar dotados de autoridad real de manera que pueda asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. De este modo se daría lugar a un multilateralismo que no dependa de las circunstancias políticas cambiantes o de los intereses de unos pocos y que tenga una eficacia estable. Aquí vemos organizaciones mundiales, multilaterales, que han de hacer que asegurar el bien común mundial, tipo las Naciones Unidas o otras que se puedan crear. Han de velar estas organizaciones por la erradicación del hambre, dice aquí, la miseria, el bien común, defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles derechos, verdad? Y sobre todo, en rojo dice que éstas no han de estar sujetas a circunstancias políticas cambiantes, por ejemplo, de cada nación, o puntuales, o en ciertas partes del mundo, ciertas circunstancias políticas de unos pocos, sino que han de estar por encima de eso. Son organizaciones que han de estar supranacionales, que han de estar por encima de todo, y ellas, nadie las vota, nadie vota a sus miembros, y ellas deciden según lo que creen, sin tener en cuenta los gobiernos y
las sociedades, la población en general. Con lo cual, ¿qué supondría ese tipo de organizaciones? Pues que podrían legislar, podrían tomar decisiones y los países estarían obligados a acatarlas. Y eso lo vamos a ver en un momento también cuando habla de los objetivos de la COP28 que se va a celebrar próximamente en Dubái, ¿no? Habla de esa obligación de implementar lo que se acuerda ahí. Y lo que se acuerda ahí ha de ser real y ha de ser ambicioso, no como pasa en las otras COP anteriores. Pero aquí vemos, habla de organizaciones mundiales. Es curioso que no hable de una sola persona o que no haya una autoridad personal, porque sabemos que detrás de esto va a estar precisamente el Papa. Pero quizá no va a estar como hemos pensado. Podemos ver organizaciones mundiales inspiradas en lo que dice una persona, esa autoridad personal, esa autoridad del Papa, esa autoridad al cual todo el mundo va a venerar y va a dar crédito, esa autoridad que está lejos de los problemas políticos, de los problemas de las naciones, de las guerras entre ellas, aparentemente, y que tiene autoridad ¿para qué? Para opinar y para implementar eso, con lo cual quizá habrá organizaciones mundiales más eficaces por encima de los gobiernos que van a tener su propia agenda, pero ¿quién va a ser quien las inspire? Pues el Papa. No va a haber una autoridad personal como tal de una persona saliendo ahí a hablar y todo el mundo hace lo que yo digo, sino que lo va a hacer a través de esas organizaciones multilaterales, representadas por todas las naciones de este mundo. Esa es la forma que yo veo aquí que quiere implementar una autoridad personal maquillada en nombre de organizaciones mundiales eficaces, para que la gente vea que no hay una sola persona ni un solo líder que lo dice, sino que hay una organización que está por encima de los gobiernos. Bueno, eso es lo que quiere y eso es lo que quieren implementar. En un tiempo veremos si la cosa va hacia ahí, pero ya sabemos, según la profecía, que irá hacia ahí. Tendrá una estructura u otra, pero es curioso ver ya esas palabras de parte del Papa, porque quiere decir que todo se está acelerando, que todo se está empezando a construir ya para ser implementado. Fijaros, vamos a leer el punto 36. Dice: sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando sería la ocasión para provocar cambios saludables. Es lo que ocurrió en la crisis financiera de 2007 y 2008. Y ha vuelto a ocurrir la crisis del COVID-19, porque las verdaderas estrategias que se desarrollaron posteriormente en el mundo se orientaron a más individualismo, a más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes. Aquí está hablando aparentemente en contra de esos poderosos, ¿no? De esos verdaderos poderosos, de esos economistas, de esas élites llenas de dinero y de negocios que están destruyendo el planeta. Se vuelve a poner de parte del pueblo, ¿no? Teóricamente. ¿Veis qué doble moral? ¿Veis qué doble moral? Seguramente si no sabéis la historia que hay detrás de todo eso, no lo veis, ¿no? Lo veis todo bonito, lo veis todo aceptable. Y es cierto, esas palabras están bien, sí, están bien, pero es que no son reales. Es un engaño. Y luego también lo vamos a ver. Aquí habla de oportunidades desaprovechadas, ¿no? ¿Por qué? Por las crisis, la del COVID, la crisis financiera y otras que vendrán. Parece ser que las élites no aprovechan estas crisis para ir a mejor, sino para ir a peor o para tenerlos más poder, y parece que el Papa va en contra de eso. Pero ¿seguro que eso funciona así? ¿Seguro que no se ha conseguido nada con esas crisis? ¿Seguro que no se ha conseguido cambiar al mundo y cambiar el estatus? Y ya lo creo que sí, se han implementado un montón de medidas que, si bien tienden a más control y más individualismo, pues realmente son cosas que, según la profecía, la bestia ya acepta. Con lo cual, ver que el Papa, que es la imagen visible de la bestia, el líder supremo de esta bestia, habla en contra de eso, nos hace ver a los que vemos un poco más allá de las palabras que hay, como he dicho, esta doble moral. Este posicionamiento con el pueblo. Parece que hay dos bandos, ¿no? Las élites y el Papa. ¿Dónde se va a poner la mayoría de gente cuando todo eso explote? A favor del Papa, a favor de esa autoridad mundial, a favor de esta voz autorizada que va a decir que se creen entes o asociaciones o instituciones supranacionales que decidan el devenir del mundo. Ya no estemos más sometidos a estas élites de cada país o a estas peleas y políticas nacionales de cada país o de cada área del mundo, sino que, ¿por qué no?, tengamos un gobierno mundial, una institución mundial representada por todos, pero que esté por encima de todo, que ya nadie la vote y que decida el devenir del mundo. Veis que ese es el camino, ¿no? Veis que es la manera, con palabras halagüeñas, con palabras bonitas, como ángel vestido de luz,
para llevar al mundo a un nuevo estado que será de control absoluto, pero que no lo parecerá, a un nuevo estado en donde desaparecerán todos los derechos individuales para pasar a solo derechos colectivos, y la gente lo acabará aceptando en un estado que seguramente, en un estado del mundo, en un mundo que seguramente al final nadie tendrá nada propio, pero la gente estará feliz, contenta y lo seguirá aceptando. ¿Veis cómo si se impusiera esto a la fuerza no funcionaría, pero con palabras bonitas, con un camino recorrido, con paso tras paso, sí se puede llegar a implementar y la gente lo va a aceptar? Porque una de las maneras de propiciar esto es crear tanto caos antes que la gente quiera una solución ya, una solución que pueda aceptar. Eso pasó con las guerras mundiales. Hubo una situación de dictadores de los dos bandos, peleas, guerras, destrucción. ¿Qué hizo la gente? Aceptó la solución, aceptó la llamada democracia. Pues ahora va a pasar lo mismo. Se pasa al nuevo paradigma, al nuevo mundo, donde ya lo que digan las naciones no tienen más validez mundial, más validez nacional. Siempre va a haber algo por encima que les va a decir lo que deben hacer y les va a decir si lo que han decidido está bien o no está bien. Pero bueno, vamos a seguir leyendo un poco más. Punto 38 dice: a mediano plazo la globalización favorece intercambios culturales espontáneos, mayor conocimiento mutuo y caminos de integración de las poblaciones que terminen provocando un multilateralismo desde abajo y no simplemente decidido por las élites del poder. Eso es otra cosa, la inmigración masiva, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, que provoca la desnaturalización de las naciones, que la cultura de la nación se vaya perdiendo, se vaya mezclando con otras, que ya al final la identidad propia de cada nación desaparezca, el individualismo desaparezca y al final que todo será de todos y todo será lo mismo, todo será multilateral, multicultural, etc. Ya no habrá rasgos individuales y eso es lo que se está provocando desde hace ya muchos años con la inmigración masiva, que la cultura propia de cada país se va degradando, al final ya se pierde completamente la identidad. Y aquí vemos, ¿no? ¿Para qué? Para empezar desde abajo hasta arriba, para hacer ver que se da el poder a la sociedad para esos cambios que él quiere implementar, ¿no? Para hacer creer que no es el pueblo que lo pide y nosotros como dirigentes, como entes superiores, pues lo aceptamos y lo aplicamos. ¿Veis cómo funciona, no? El engaño siempre es así. Dice, las exigencias que brotan desde abajo en todo el mundo, donde luchadores de los más diversos países que ayuden y se acompañan pueden terminar presionando los factores de poder. Es de esperar que esto ocurra con respecto a la crisis climática. Por eso reitero que si los ciudadanos no controlan el poder político, nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Y aquí vemos activistas como Greta Thunberg y demás, asociaciones que parecen creadas desde abajo, pero son creadas por los de siempre, ¿para qué? Para conducir a la masa de la población hacia los objetivos que ellos mismos quieren. Nada va de abajo hacia arriba de forma real. Si algo funciona de abajo hacia arriba y se acaba implementando es porque interesan a los grandes poderes de este mundo y al Papa. Por mucho que los critique, todos van de la mano y usan esto para hacer creer a la sociedad que son ellos que provocan el cambio, que son ellos que mandan sobre los gobiernos, sobre los políticos, etc. Pero eso no es así, para nada. Punto 42 dice, el mundo se vuelve tan multipolar y a la vez tan complejo que se requiere un marco diferente de cooperación efectiva. No basta pensar en los equilibrios de poder, sino también en la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos y de reaccionar con mecanismos globales ante los retos ambientales, sanitarios, culturales y sociales, especialmente para consolidar el respeto a los derechos humanos más elementales, a los derechos sociales y al cuidado de la casa común. Se trata de establecer reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial. Aquí habla directamente, ¿no?, de esas reglas, esas leyes que encima de ser globales, obviamente, que abarquen a todo el mundo, que sean aplicables a todo el mundo, a toda persona, a toda nación, y eficientes, sobre todo, que no haya puntos muertos, que no haya grietas legales, que han de hacer que, según él, asegurar esta tutela mundial. Se ha de tener legislación mundial que asegure esta tutela mundial ¿de qué? Del cuidado del planeta. Retos ambientales, sanitarios, culturales y sociales. ¿Os suena algo que querían implementar como el pase COVID? ¿O la tarjeta sanitaria mundial para poder viajar si estás pinchado o no? Eso es parte de todo eso. Y cuando se consiga esta legislación mundial y global, se va a llegar a un poder absoluto, total, que te venderán como bueno, que la propia sociedad aceptará como bueno porque eso está bien. Estamos todos mucho mejor que antes. ¿Veis cómo funciona el engaño, no? Te lleva de algo que estaba bien,
te van quitando las libertades para dejarte sin absolutamente nada y encima tú lo ves como bueno, porque te lo pintan tan bien y tan bonito que al final dices, bueno, es que quien no acepte eso es el raro, con lo cual habrá que perseguir también a esa disidencia y habrá que acallar esa disidencia. Todo va por ahí, ¿veis qué bien montado? Lo de obligar a golpe de garrote ya no funciona, se usan otras técnicas como estas que estamos viendo. Fijaros, vamos a leer un poquito más porque ahora vamos a hablar un poquito de las COP. Mejor dicho, el Papa va a hablar un poquito de las COP. Los puntos 49 al 51 nos dice, después de algunas conferencias con escasos resultados y la decepción de la COP25 de Madrid, se esperaba revertir esta inercia en la COP26. Básicamente su resultado fue relanzar el Acuerdo de París, puesto en duda por los condicionamientos y efectos de la pandemia. Por lo demás, abundaron las exhortaciones cuya incidencia real era poco previsible. Las propuestas tendientes a asegurar una transición rápida y efectiva hacia formas alternativas de energía menos contaminantes no pudieron avanzar. Aquí vemos el fracaso, ¿no?, según el de las COP25-26. Y ahora habla de la del año pasado, la 27 en Sharm el Sheikh. Dice, estuvo desde el inicio amenazada por la situación que creó la invasión a Ucrania, que causó una importante crisis económica y energética. El uso de carbón aumentó y todos querían asegurarse su abastecimiento. Los países en vías de desarrollo consideraban una prioridad urgente acceder a la energía y a las posibilidades de desarrollo. Hubo un claro sinceramiento al reconocer que de hecho los combustibles fósiles proveen todavía el 80% de la energía mundial y que su uso sigue en aumento. Y esta conferencia egipcia, sigue diciendo, fue un ejemplo más de la dificultad de las negociaciones. Podría decirse que produjo al menos un avance en la consolidación del sistema de financiación por las pérdidas y los daños en los países más afectados por los desastres climáticos. Esto parecía dar una nueva voz y mayor participación a los países en vía de desarrollo, pero aún en esta cuestión muchos puntos quedaron imprecisos, sobre todo la responsabilidad concreta de los países que deben aportar. Aquí vemos, él explica el fracaso de las últimas COP, de las últimas reuniones. Y esto no puede ser, según él. Fijaros, dice, porque no se establecieron adecuados mecanismos de control, de revisión periódica y de sanción de los incumplimientos, los principios enunciados siguen reclamando caminos eficaces y ágiles de ejecución práctica. También que las negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esa falta de conciencia y de responsabilidad. Aquí vemos, ¿no?, habla de sus países, en primer lugar seguramente Estados Unidos, ¿no?, que privilegian o priman sus intereses nacionales sobre el bien común global. Por eso quiere ir a entes o a instituciones mundiales que estén por encima de los países. ¿Lo veis? Y ahora habla de qué se espera, ¿no? Una vez más, ¿qué se espera de la próxima COP? En este caso es la COP28 de Dubái, un país que, por cierto, es líder en exportación de combustibles fósiles como el petróleo, ¿no? Curioso que se haga ahí. Y dice, punto 54, si confiamos en la capacidad del ser humano de trascender sus pequeños intereses y de pensar en grande, no podemos dejar de soñar que esta COP28 dé lugar a una marcada aceleración de la transición energética, con compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente. Esta convención puede ser un punto de inflexión que muestre que todo lo que se ha hecho desde 1992 iba en serio y valió la pena, o será una gran decepción y pondrá en riesgo lo bueno que se haya podido lograr hasta ahora. Aquí está el deseo del Papa, ¿verdad? Que esta COP sea definitivamente un éxito y que por fin se tomen decisiones reales y que se puedan implementar. Veremos. Porque fijaros, vamos a leer ahora un poquito más. Aquí habla más directamente de que no solo espera que sea necesario, no solo espera que de esta COP salgan buenas decisiones, sino que deben salir esas buenas decisiones. Vais a leer esto y lo vais a entender. Fijaros, puntos 58 y 59. Dice, terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, verde, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos. Por eso se requiere un acompañamiento de todos. Suelen llamar la atención en las conferencias sobre el clima las acciones de grupos que son criticados como radicalizados. ¿Qué son estos grupos? Los grupos donde va Greta Thunberg, los jóvenes que protestan en contra de las grandes multinacionales, de los grandes países, de las grandes acciones no hechas contra el clima. Aquí los está defendiendo. Grupos que son llamados radicalizados, pero que nada de eso, sino que son los buenos, según el Papa. Dice, pero en realidad ellos cubren un vacío de la sociedad entera
que debería ejercer una sana presión porque a cada familia le corresponde pensar que está en juego el futuro de sus hijos. Aquí vemos el apoyo claramente y en los vídeos que os he comentado de 2019 se ve como Greta Thunberg habla con el Papa, recibida en la Plaza de San Pedro, etcétera, en el Vaticano. Él claramente en aquel momento ya lo hacía y ahora lo vuelve a decir, apoya a estos grupos, han de ir adelante. ¿Para qué? Para que cada familia individualmente piense que ha de hacer algo por el planeta, esa idea de abajo hacia arriba, ¿no? Esta presión supuestamente de la sociedad hacia los políticos y que ellos implementen lo que digamos, ¿no? Los ciudadanos. Qué bonita idea, pero qué gran engaño, ¿verdad? Por todo lo que hay detrás. En fin, aquí vemos grupos que son llamados radicalizados, en realidad para él no lo son los buenos, son los que están en el lado bueno de la historia. Dice el 59, si hay un interés sincero en lograr que la COP28 sea histórica, que nos honre y ennoblezca como seres humanos, entonces solo cabe esperar formas vinculantes de transición energética que tengan 3 características: que sean eficientes, que sean obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente. Con lo cual aquí dice su idea. Si realmente la COP28 ha de servir para algo, ha de ser histórica, ha de salir estas conclusiones. Formas vinculantes de transición energética, no más palabras, no más quizá en el futuro o más buenas palabras o buenas motivaciones, buenos deseos. No. Formas vinculantes, decisiones que sean vinculantes para todos, según él. Eficientes, obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente. Aquí lo vemos, legislación obligatoria para todos y monitoreo fácil, control para que se lleven a cabo. Dice esto para lograr que se inicie un nuevo proceso destacado por 3 aspectos: que sea drástico, que sea intenso y que cuente con el compromiso de todos. No es lo que ocurrió en el camino recorrido hasta ahora, y solo en ese proceso se podría recuperar la credibilidad de la política internacional, porque únicamente de esa manera concreta será posible reducir notablemente el dióxido de carbono y evitar a tiempo los peores males. Son palabras fuertes del Papa, una clara declaración de intenciones. Veremos qué sale de la COP28 en Dubái, veremos si hacen caso las naciones, veremos qué sale de ahí, pero él lo dice claro. Han de ser obligatorias esas formas vinculantes de transición energética y ha de haber un cambio drástico e intenso y todos han de apoyarlo. Veremos lo que sucede, pero sus ideas están claras. Por eso se ve claramente que en un futuro se acabará yendo a esta legislación dominical, a este día de descanso para el planeta, como se le ha llamado, que será una contradicción, ir en contra por completo contra la ley de Dios. Será descartar el sábado como día de reposo, será llamar al Sabbat judío, pues domingo. Ahora, será sustituido el día de descanso del Creador por el día de descanso del humano. Y el vehículo que van a utilizar es el del cambio climático. Veis que todo va avanzando a pasos agigantados y en un futuro aún más. Con lo cual, qué mejor, ¿no?, que saber lo que nos espera a través de la profecía y qué mejor que ver al protagonista de la profecía que nos dice la Biblia, en este caso la bestia, al Papa, ver cómo habla y ver cómo lo que dicen los textos bíblicos se llena de significado en nuestros días, porque vamos a ver cómo se va llenando de contenido esta profecía y cómo se va a llegar. Al final, primero habrá multas, luego habrá penas de cárceles y al final habrá plenas penas de muerte, porque a mí siempre me sorprendió el conflicto de los siglos, por ejemplo, habla de que los fieles a Dios serán perseguidos por terribles desgracias climáticas, ¿no? Que dirán, es culpa de ellos, ¿por qué no quieren aceptar la legislación de aquel momento? No quieren aceptar la legislación de esas autoridades supranacionales, ¿verdad?, que ahora vemos más claramente. Y es curioso que sean desgracias climáticas. Hace años quizás se entendía, o en parte, pero ahora se entiende claramente. Se usa el clima para ir contra el sábado, contra la ley de Dios. Se usa el clima para ir en último punto contra el verdadero pueblo de Dios, porque hay mucha gente que sí, que no, pero al final todo el mundo será uno y solo la única disensión la va a elevar el verdadero pueblo de Dios, que dirá que esto es un gran engaño, que esto es satánico, que no es verdad. Y entonces, ¿qué? Satanás usará esas pestes, esos cambios repentinos en el clima que tiene poder para culpar a los verdaderos hijos de Dios. Eso será el extremo al que vamos a llegar, y estas palabras se llenan más de significado viendo ahora las palabras del líder de la bestia y lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Como vemos claramente que el cambio climático es la controversia que va a llevar a un día de descanso mundial. Fijaros, para terminar, dice, puntos 62 y 63, lo he puesto porque es incluso gracioso, ¿no?, la ironía
Mirad, dice así: si consideramos que las emisiones por cápita en Estados Unidos son alrededor del doble de las de un habitante en China y cerca de 7 veces más respecto a la media de países más pobres, podemos afirmar que un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo. Así, junto con las indispensables decisiones políticas, entraríamos en la senda de cuidado mutuo. Aquí vemos, ¿no?, esa transición de un capitalismo a una especie de nuevo comunismo, donde todo es uno, todos están unidos, el cuidado es mutuo, todo depende de todos. Pero dominado ¿por quién? Por esas entes supranacionales, por esas asociaciones, inspiradas ¿por quién? Por el Papa. Y punto 73, eso es el punto que os decía que es incluso gracioso, ¿no?, por la tremenda ironía que trae. Dice: alaben a Dios en el nombre de esa carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Es curioso porque precisamente el Papa ocupa el lugar de Dios en la tierra, ocupa la cátedra de Dios en la tierra, es el único que se comunica con Dios prácticamente, ¿no? Ocupa el lugar del Hijo de Dios aquí en la tierra. Con lo cual, decir que un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo es una definición de sí mismo. Y eso mucha gente lo debería ver, ¿no? Mirad, en sus propias palabras: quien pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. ¿Quién ocupa o pretende ocupar el lugar de Dios en la tierra? El Papa. El Papa, claramente. Qué irónico, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene ese tipo de encíclicas, ese tipo de razonamientos, ¿no?, que a veces se cae en una ironía tremenda. Y seguramente se cae en esta ironía porque sabe que la mayoría del pueblo no va a entender, porque todo el mundo desecha la Biblia. Nadie sabe nada de la profecía de la Biblia. La mayor parte del mundo cristiano no tiene ni idea de lo que la Biblia dice. Con lo cual se pueden hacer afirmaciones como esta y quedarse tan ancho. ¿Cómo puede ser que la persona que se autodenomina ocupando el lugar de Dios en la tierra dice que un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo? Es una gran verdad. Por eso él está completamente perdido si no se arrepiente. Pero qué ironía, ¿no? Qué ironía que la institución que ocupa o pretende ocupar este lugar diga esto. Pero bueno, en fin, hasta aquí el repaso breve de la encíclica. Os la voy a dejar, como os he dicho, en la caja de comentarios de este vídeo para que podáis analizarla por vosotros mismos también, leer los puntos que no hemos leído. Y ahora me gustaría mostraros lo siguiente. Mirad, vamos a ver este PowerPoint. Vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía. Una cita que nos dice así. Una cita realmente interesante que nos comenta esto. Porque eso es lo que debemos tener en cuenta en esos tiempos que corren. Fijaros, está en la Educación, página 54, párrafo 3 y párrafo 4. Nos dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado al nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Aquí veis qué característica de estos hombres, ¿no? Característica del verdadero pueblo de Dios. No venderse ni comprarse por nada. Hombres con sinceridad auténtica en lo más íntimo de sus almas. Son así, son sinceros, no una apariencia, sino que lo son, por el poder de Dios en ellos. Hombres que no temen dar al pecado al nombre que le corresponde. Y es lo que en cierta manera estamos haciendo en este vídeo, ¿no? Laudato Deum es muy bonita, las palabras son muy bonitas, los objetivos son muy buenos aparentemente, pero es un gran engaño. Es los planes de Satanás por medio del Papa que llevarán a un gran engaño, a la perdición total de este mundo, a la ilegalización por completo del verdadero día de reposo, poniendo en su lugar un día espurio. Y eso hay que tenerlo claro. Usan el cambio climático, usan buenas palabras, vienen como ángel de luz, pero todo es un gran engaño para llevar al mundo a la perdición, y así lo dice la profecía. Os recomiendo leer Apocalipsis y también el conflicto de los siglos. Ahí vais a tener la visión verdadera de lo que hay detrás de todo eso, detrás de esas buenas palabras, detrás de esos buenos objetivos, aparentemente. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Eso quiere decir hombres que, aunque tengan la presión máxima como cárceles, muerte, multas, se mantengan siempre de parte de la justicia, de parte de Dios, de parte de la ley de Dios, defendiendo la verdad en mayúsculas y no dejándose
vencer por los engaños o por la presión social o de los entes nacionales o supranacionales. Aunque caigan los cielos, estos hombres han de mantenerse sinceros y aferrados al Señor. Este es el verdadero pueblo de Dios. Pero todo eso obviamente no viene de la nada, ¿no? Y por eso vamos a leer el siguiente párrafo. Dice así: pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. Y como dice muy bien, efectivamente, no es fruto de la casualidad esto. ¿Sabéis por qué? Pues porque el trabajo no viene de la nada. Dios no toca a las personas diciendo ¡pum!, con un toque mágico y ya estás convertido, sino que viene por la aceptación de la justicia de Cristo, viene por la aceptación del Evangelio eterno. Eso es una clara indicación de que tenemos que estudiar el mensaje de 1888, el Evangelio eterno, en el marco correcto. Esas personas pueden convertirse así, pueden ser personas que no se aparten de la justicia, aunque se desplomen los cielos, solo si han aceptado a Cristo en su corazón, solo si Cristo por medio de su Espíritu vive en ellos, solo si aceptan la Biblia tal y como es, solo si aceptan la justicia que Dios da tal y como es y de la manera que Él la da, solo así. Esas personas son poderosas, son fuertes para resistir toda tentación, para controlar la naturaleza baja y que la superior sea la que domine, para no contaminar más sus caracteres con el pecado, para no pecar más, solo estudiando el Evangelio eterno y agarrando la justicia de Dios tal como Él la envía, solo se puede ser así. Es la única manera por la cual se puede llegar a este estado, con lo cual vemos que el primer párrafo es casi heroico, ¿no? Pero nada de eso. Con Dios no hay heroicidades, hay temple, hay tranquilidad, hay equilibrio. ¿Cómo se consigue ser una persona así y no sucumbir a las presiones mundiales? Pues solo así, dependiendo de Dios completamente, aceptando la justicia de Cristo tal y como Él la da. Si no, podremos saber profecía, podemos saber lo que vendrá, pero sucumbiremos en el momento en que nos presionen. Satanás sabe perfectamente hasta qué punto puede presionar y al final acabaremos cayendo si no estamos unidos por completo a Dios. Con lo cual, dos ideas. Uno, ver cómo la profecía avanza, corroborar completamente cómo la controversia climática va a ser usada para acabar llegando a una legislación mundial de un día de descanso para el planeta. Y también la segunda idea, sin estar unidos a Dios, sin haber aceptado tal y como Él la da la justicia de Cristo para que nos transforme y nuestros caracteres serán limpios en la sangre del Cordero, no tendremos posibilidad de resistir lo que viene. Cuando venga la presión, cederemos a las multas, cederemos a la presión y acabaremos aceptando lo que dice el mundo y negando así la ley de Dios. Con lo cual ya veis, ¿no? No es una historia para pasar de puntillas, es una historia que será real seguramente en nuestras vidas y debemos prepararnos por completo. Prepararnos no quiere decir hacer obras propias, sino quiere decir estudiar el Evangelio y aceptarlo tal como es. Eso es lo que lleva poder a nuestras vidas. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.